Bueno, muy buenos días a todos. Damos hoy inicio de una nueva edición de los Transfer de la Cámara, una iniciativa que ya no sé cuántas llevamos, pero unas cuantas, y yo creo que ya empieza a ser una tradición dentro de las relaciones entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Cámara y el mundo empresarial. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, de todo lo que encierra el grafeno tras de sí, si va a ser la gran esperanza que se augura, ¿no? La charla de hoy es Grafeno, avances reales y futuro innovador. Yo poco más que daros la bienvenida, que agradecer a todos los ponentes la participación y que sea lo más productiva posible. Y a continuación María pues hará el saque de honor ya, el saque real, no de honor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Os damos la bienvenida una vez más a nuestros transfer de la Cámara. Los transfer es una iniciativa conjunta de la Delegación del CSIC en Asturias y de la Cámara de Comercio de Oviedo, con el objetivo de esa transferencia del conocimiento a la sociedad y en la que pretendemos pues, aunar los esfuerzos entre la ciencia y la empresa para un desarrollo innovador y tecnológico. Por supuesto, nuestro agradecimiento a Fernando Villavella, secretario de la Cámara, por su colaboración y por toda su ayuda y colaboración en todas las actividades del CSIC en el Principado. Como sabéis, uno de los compromisos que tenemos las delegaciones institucionales del CSIC y del cual nos sentimos pues muy orgullosos en las comunidades autónomas, pues es este papel de transferencia, ¿no?, a la sociedad, de dar a conocer la investigación que se hace en los centros y sobre todo el papel tan relevante de las empresas. Entre las diferentes líneas de investigación que desarrollan nuestros científicos en nuestros 4 centros de Asturias, el estudio del grafeno ha ido creciendo multidisciplinarmente entre ellos. Este material ha abierto muchas expectativas en la investigación, por su versatilidad, por sus numerosas aplicaciones en los distintos campos de la ciencia y, por supuesto, por lo que aún se espera de él. Nuestro transfer de hoy quiere mostrar de la mano de los expertos que nos acompañan los avances reales hasta ahora y cómo se prevé el futuro de la investigación en el grafeno. Para ello contamos con 7 expertos y antes de pasar a presentarlos brevemente, quiero agradecer en primer lugar a la doctora Clara Blanco su implicación en la gestión de este transfer, por asesorarnos y por ponernos en contacto con nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias, Clara. Comienzo ahora con las presentaciones de las personas que hoy nos acompañan y voy a comenzar por la doctora Clara Blanca. Clara es doctora en químicas e investigadora científica en el INCAR. Su área de investigación es la química de materiales, centrándose en el desarrollo de materiales de carbono, tales como fibras, materiales compuestos, carbonos activados y grafeno. Ha trabajado en distintas universidades extranjeras, como la Universidad de Leeds en el Reino Unido y la Universidad de Clemson en Estados Unidos. Es autora de más de 125 artículos en revistas internacionales. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación y contratos con empresas y ha dirigido 6 tesis doctorales. Además, ha sido coordinadora del área de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Agencia Estatal de Investigación. A continuación, paso a presentar a Victoria García Rocha, que es doctora en Ciencia de los Materiales por la Universidad de Oviedo y se ha incorporado recientemente al Instituto al INCAR como investigadora de este prestigioso y competitivo programa que es el Ramón y Cajal. Así que bueno, enhorabuena doblemente. Victoria ha desarrollado una gran trayectoria también de investigación en el extranjero, ha pasado 7 años en distintas universidades del Reino Unido y aquí hay que destacar también su prestigioso contrato Marie Curie en el Departamento de Materiales del Imperial College de Londres, así como su posición como profesora
titular en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cardiff. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de nuevos materiales compuestos incorporando grafeno. Y para ello se centra en nuevas rutas de procesamiento sostenible con el objetivo de desarrollar materiales con aplicación en ingeniería y energía. Nacho Paredes es investigador del Grupo de Materiales Carbonosos del INCAR. Es graduado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria y doctor por la Universidad de Oviedo. En la actualidad, su actividad investigadora se centra en el desarrollo de grafeno y otros materiales bidimensionales novedosos, así como materiales de carbono porosos en aspectos que abarcan desde la síntesis de los mismos hasta su aplicación en áreas relacionadas con la energía y el medio ambiente. Zoraida González es licenciada en Químicas y doctora por la Universidad de Oviedo. En 2001 se incorporó a la empresa Dropsems, donde realizó distintos trabajos de investigación en el desarrollo de sensores electroquímicos. Y desde el 2010 trabaja como investigadora en el INCAR. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en distintas revistas indexadas. Ha dirigido 4 tesis doctorales y ha participado en diferentes proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos. Su investigación se centra en el desarrollo de materiales de carbono avanzados para dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica, sistemas de desalinización y sensores bioelectroquímicos. Actualmente forma parte de una de las plataformas temáticas interdisciplinares desarrolladas y creadas por el CSIC, la plataforma FlowBat, cuyo objetivo es el desarrollo de una batería de flujo redox de vanadio, dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica a gran escala. Alba Centeno es licenciada en Química por la Universidad de Oviedo y doctora también por esta universidad, y desarrolló su tesis doctoral en el INCAR, en el grupo de materiales compuestos. Durante su tesis doctoral realizó 2 estancias predoctorales en Alemania y su tesis recibió el premio como de la mejor tesis defendida en el campo de ciencia de los materiales. En 2010 se incorporó como postdoctoral en la empresa Grafenea, que acababa de consolidarse, donde actualmente trabaja ya como Senior Research Scientist, liderando el equipo de I+D en la línea de grafeno CVD. Es autora y coautora de más de 50 publicaciones, entre las cuales hay que destacar un Nature y un Science. Y es autora también de 4 patentes. Durante este tiempo ha realizado numerosas estancias en centros de gran prestigio como el MIT de Massachusetts o la empresa ST Microelectrónicos, con el objetivo de ayudar a promover la integración del grafeno en diferentes aplicaciones. Nuria Campos es licenciada en Física y doctora en Ciencias Materiales. Lleva trabajando en grafeno CVD durante más de 10 años. En la Fundación ITMA y después en Fernández Rapado, donde es la encargada de la distribución en Europa de la empresa coreana Graphene Square. En 2019 se une al Instituto de Ciencias Fotónicas para trabajar en un proyecto de incubación que tendrá como resultado el lanzamiento de la empresa Core Technologies como spin-off, empresa en la que trabaja actualmente. Y Julio Gómez es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad de La Rioja. Julio es director y fundador de la empresa Avanzar en Innovación Tecnológica, empresa especializada en el desarrollo, producción y comercialización de aditivos complejos para aplicaciones especializadas y diferentes materiales, principalmente plástico y caucho, presentes en gran variedad de industrias. Es también presidente de la Comisión de Innovación y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja. Y en 2017
fue elegido como presidente de la Alianza Española en Grafeno. Bueno, como todas las personas que nos acompañan pueden ver, estamos rodeados de verdaderos expertos en el mundo del grafeno. El grafeno se ha perfilado como uno de los materiales del futuro y ha cobrado gran importancia en la investigación de los últimos años. Pero para comenzar con aquellas personas que tal vez no conozcan lo que es este material, Clara, ¿nos podrías hacer una pequeña introducción de lo que es el grafeno? Sí, gracias María por todas las presentaciones. Voy a resumir brevemente, a hablar un poquitín de lo que es el grafeno. Todos, bueno, la mayoría ya lo conocemos, pero bueno, por recordar un poco y dar comienzo a esta jornada, el grafeno se define como una lámina de átomos de carbono de un átomo de espesor, es decir, muy, muy finita, y tiene una estructura en 2 dimensiones tipo panal de abeja. No es ni más ni menos que una de las láminas que componen el grafito. Podemos imaginarnos el grafito, que es un material laminar, como un taco de folios o un libro, y el grafeno sería cada uno de los folios o de las hojas del libro. Fue descubierto en el año 2004 por investigadores de la Universidad de Manchester, y desde entonces el grafeno pues, ha despertado muchísima expectación. Y esto es debido a que tiene unas propiedades excepcionales, entre las que podemos destacar pues, su elevada conductividad térmica y eléctrica, su gran elasticidad y resistencia, que es un material transparente, que es ligero y biocompatible. Y la combinación de todas estas propiedades en un material, en un solo material, es lo que lo hace tan especial. Pero tenemos que tener en cuenta que estas propiedades excepcionales se corresponden a una lámina perfecta de grafeno, casi diríamos teórica o ideal, que en la práctica pues, es difícil de obtener, al menos en el tamaño deseado. Y a medida que se pierde perfección, bien por la presencia de defectos o por el aumento en el número de capas, las propiedades se ven modificadas drásticamente. Y en la práctica, tener un material con todas estas propiedades que se mencionan habitualmente como las propias del grafeno, pues es muy difícil, como iremos viendo también a lo largo seguro de este rato que vamos a estar juntos, y entonces eso va a condicionar también su uso real. El grafeno ofrece grandes posibilidades, pero al igual que ocurre con todos los nanomateriales, hay que ser capaces de conocerlas y controlarlas, las características del material, para conseguir las propiedades que deseemos. Y además, una cosa muy importante es que hay que ser capaces de trasladar estas propiedades a los distintos productos o dispositivos en los que se van a usar, en los que estas propiedades no son útiles. Y este es para mí uno de los grandes retos que tenemos con el grafeno. Ha sido breve, luego bueno, podemos ir extendiendo, pero por no acaparar ahora en el inicio. Gracias, Clara. ¿Qué resaltarías tú, y luego me vais diciendo también entre todos, qué es lo que hace tan versátil al grafeno? Pues que realmente el grafeno no es este material ideal con el que lo presentamos todos, sino que esos defectos, introducen variaciones en las propiedades que nosotros podemos aprovechar. Y también existen distintos métodos de obtención, que también comentaremos, que nos permiten ir modulando, ir diferenciando las características del material que tenemos, y que en unas aplicaciones nos van a ser útiles, mientras que para otras pues, necesitamos otro tipo de características. Entonces tenemos que hablar de la familia del grafeno y no de un único material con esas propiedades ideales, sino que en función de lo que realmente, de la estructura del material, de los defectos que tenga, los grupos funcionales o el número de capas, las propiedades cambian y tenemos que ser capaces de seleccionar un material con esas propiedades determinadas para cada aplicación. No todos valen para todos. Entonces, desde vuestro punto de vista, tal como dice Clara, no podríamos hablar de un grafeno, ¿no? En realidad hay muchos grafenos, ¿no? Casi un grafeno para
para cada una de las distintas aplicaciones, ¿no? Y esa versatilidad es la base, ¿no?, de ese abanico de aplicaciones, ¿no?, que se puede abrir. En este sentido, Nacho, ¿cuál dirías tú, ¿no?, que son esas particularidades del grafeno que en tu caso que podéis aplicar en vuestra línea de investigación? Y coméntanos un poco, por favor, en qué se centra la investigación del grafeno en vuestra línea de investigación. Sí, bueno, primero, como decía un poco Clara, en la cuestión de la versatilidad del grafeno, va un poco en esa línea, pero bueno, yo quería decir que también, digamos, para mí la versatilidad significa que tiene todas estas propiedades de las que estamos hablando, altas conductividades eléctrica y térmica, resistencia química, mecánica, flexibilidad, alta área superficial, lo cual significa que todos los átomos, en principio, del grafeno están expuestos a su ambiente, al medio, y pueden interaccionar con él. Y la versatilidad también va por el lado de que cada una de estas propiedades es interesante para un tipo de aplicación muy diferente. Biomedicina, electrónica, sensores, materiales compuestos, almacenamiento de energía, etcétera. Entonces, la cuestión es que, efectivamente, esas propiedades es muy difícil tenerlas todas simultáneamente en un único material. Normalmente, pues, cuando uno prepara un material real, en la vida real, a partir del grafeno, pues quizás solamente se manifiesta una de esas propiedades, pero bueno, puede ser solamente la que tú necesitas, no necesitas en tu aplicación tener más. Entonces, la clave, digamos, de que solo se manifieste una de esas propiedades, que puede ser la que a ti te interese nada más, pues está en, bueno, efectivamente, cómo preparas tu material de grafeno, cómo preparas el grafeno y cómo lo procesas. Son las dos cuestiones. Entonces, cada manera, digamos, de preparar el grafeno, existen métodos muy diferentes y conceptos muy diferentes, pues te llevan a un tipo de aplicación. Entonces, bueno, por esa razón, pues efectivamente hay muchos usos en los que se podría aplicar el grafeno. ¿En qué se centra la investigación en el presente? Bueno, pues en buscar precisamente esas aplicaciones. Es cierto que en los primeros años de investigación en grafeno, bueno, eran investigaciones muy básicas de fundamentos para conocer esas propiedades y fenómenos, digamos, exóticos, fenómenos que no se tenían en otros tipos de materiales, pero a medida que han ido pasando los años y ha quedado asentada, digamos, ese conocimiento, pues efectivamente cada vez se ha hecho más y más hincapié en buscarle aplicaciones reales, ir buscando, acercándose más a la cuestión real. Entonces, bueno, ¿en qué, digamos, ámbitos podemos, digamos, considerar que el grafeno es interesante? Bueno, por un lado está la cuestión de aplicaciones en el ámbito de, digamos, de la salud, la medicina, los biosensores, que se puede utilizar, por ejemplo, el grafeno como, por ejemplo, digamos, un poco de carrier, portador de fármacos al interior de células, fármacos que quizás no accederían al interior de las células para realizar determinadas funciones si no fuese por el grafeno, que actúa, digamos, un poco como mensajero. Se utiliza también, por ejemplo, hay mucho interés en utilizar el grafeno en el campo de los biosensores y de los sensores químicos en general, por ejemplo, para detectar, bueno, mismamente virus, en el que todos estamos pensando, pero además otros, o detectar, por ejemplo, contaminantes que pueda haber en el ambiente, etcétera. En este caso no se necesitan quizás, a lo mejor, grafenos no necesariamente de la más alta calidad, pero sí grafenos con determinados tamaños, por ejemplo, pequeños, grafeno de pequeño tamaño, si lo vamos a internalizar en células, por ejemplo, o que tengan una determinada química superficial que seamos capaces de controlar de alguna manera por algún método. Otro ámbito, digamos, importante es en la cuestión de electrónica y fotónica, en el que aquí, bueno, pues sí que se necesita en general grafenos que tengan buena calidad estructural, ya que bueno, la ausencia de defectos y, por lo tanto, la alta calidad estructural es importante para que sus propiedades electrónicas sean, digamos, lo más óptimas posibles, que son las que se aprovechan en este tipo de dispositivos electrónicos y fotoelectrónicos.
Dentro, digamos, de la cuestión de la electrónica está el uso en cuestiones de electrónica flexible. Una de las características más importantes del grafeno, que normalmente se suele trasladar siempre, normalmente no se suele perder, es la cuestión de su flexibilidad. Suele ser, los materiales que se preparan a partir del grafeno suelen ser bastante flexibles y esto nos permite, bueno, pues preparar dispositivos que sean flexibles, que los puedas doblar, de tal manera que, bueno, puede uno, digamos, coserlos a la ropa o incluso sobre la piel y realizar determinadas funciones que no se podrían conseguir con materiales, digamos, más clásicos. Luego, una tercera área importante es el área, digamos, de la energía, generación de energía, almacenamiento de energía, donde se pueden, por ejemplo, utilizar o distintos tipos de grafeno, por ejemplo, como componentes, como electrodos, en baterías, en supercondensadores, es decir, sistemas de almacenamiento de energía. También se pueden utilizar en cuestiones, digamos, tipo recubrimientos, por ejemplo, para evitar la corrosión de determinados metales que están, por ejemplo, expuestos al agua marina, que es bastante corrosiva. En materiales compuestos, por ejemplo, el grafeno, bueno, si somos capaces de trasladar las buenas propiedades mecánicas que tiene el grafeno a determinadas partes, imaginémonos, por ejemplo, de automóviles o de aviones, por ejemplo, pues podríamos conseguir materiales más resistentes, porque precisamente una de las características que tiene el grafeno es una buena resistencia mecánica si somos capaces de trasladar esa propiedad al material o al dispositivo. Entonces, esa, digamos, es un poco digamos, los ámbitos principales, sin entrar en demasiado detalle, en los que el grafeno se puede aplicar. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro grupo de materiales carbonosos del INCAR, pues digamos que intentamos orientar los grafenos que preparamos al campo de aplicaciones en el área de la energía y el medio ambiente. En el área de energía, fundamentalmente utilizándolos como electrodos para sistemas de almacenamiento de energía. Por ejemplo, estamos trabajando en colaboración con otros grupos de investigación en el uso de los grafenos que preparamos como electrodos en baterías de nueva generación. Todos más o menos tenemos una idea de las baterías de ion litio, que son las que se comercializan, pero existen más tipos de baterías que se están intentando desarrollar para superar las limitaciones que tienen las baterías de ion litio. Y ahí existen, digamos, distintos tipos de nuevas baterías que se pueden desarrollar y en esta estamos, por ejemplo, trabajando en colaboración con grupos. Y en el área del medio ambiente, por ejemplo, el grafeno, como tiene mucha área superficial, todo es superficie, en el caso ideal, se puede utilizar como sistema para eliminación de contaminantes, por ejemplo, del agua. Pensemos, por ejemplo, en colorantes, antibióticos o grasas que puedan estar contaminando un medio acuoso. Una cuestión, digamos, que yo querría resaltar aquí es que en este tipo de aplicaciones, digamos, tiene mucho que ver con la sostenibilidad energética, sostenibilidad ambiental. Entonces, una cuestión en la que nosotros incidimos bastante es en desarrollar metodologías novedosas de preparación de grafeno y de los materiales de grafeno que sean también, bueno, idealmente sostenibles o al menos que tengan una componente de sostenibilidad. Existen métodos de preparación de grafeno que, bueno, se utilizan, pero quizás no sean lo más ideales desde un punto de vista medioambiental. Entonces, un énfasis que nosotros hacemos importante es desarrollar métodos que tengan como mínimo una componente de sostenibilidad. Por ejemplo, un ejemplo paradigmático que nosotros hemos desarrollado es preparar grafenos por exfoliación de grafito, utilizando solamente corriente eléctrica, agua y sal de mesa, que son, bueno, componentes que no nos podemos permitir y no son particularmente contaminantes. Esa es un poco la idea digamos, en la que nosotros estamos haciendo hincapié. Muchas gracias, Nacho. Victoria, vosotros estáis utilizando el grafeno en la impresión 3D,
¿Nos podrías contar un poquito de tu línea de investigación y la importancia del grafeno a la impresión 3D que está teniendo tanto interés, ¿no?, por todos los sectores? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, agradecer a Clara la introducción, que fue muy didáctica, y a Nacho por la gran variedad de aplicaciones que nos ha mostrado. Ya vamos un poco centrando el tema. Y también me hace mucha gracia lo de la familia del grafeno, porque la verdad que en este evento, en este seminario, pues me encuentro como en familia, ¿no? Entonces, viendo aquí a Alba, que fue compañera mía de tesis, también a Nuria, es como, no sé, sentirse en familia. Y hablando un poco de la familia del grafeno y de grafenos, pues no de tan alta calidad estructural como mencionaba Nacho para dispositivos electrónicos y fotoelectrónicos, yo trabajo con un grafeno que es, digamos, el hermano pequeño, y es el óxido de grafeno. Y con este óxido de grafeno pues estoy intentando formular o desarrollar tintas para impresión en 3 dimensiones. La impresión en 3 dimensiones es una tecnología de manufactura que está muy en boga a día de hoy, porque está permitiendo fabricar objetos de muy compleja forma, o formas que no se pueden obtener por metodologías tradicionales, y que esta tecnología, como deposita capa a capa el material, pues permite varias cosas. Por un lado, ahorrar materiales, por otro lado, obtener estas formas complejas. Y es muy interesante pasar de esta estructura bidimensional del grafeno a una estructura tridimensional. Y en este momento pues yo estoy intentando eso, desarrollar nuevas formulaciones, nuevas pastas para hacer una tecnología especial de 3D printing que se llama por extrusión a temperatura ambiente. No voy a entrar a hablar en todas las tecnologías de 3D printing que hay, porque son muchísimas, son más de 50. Y lo más interesante que os puedo contar aquí es eso, que estoy intentando desarrollar nuevas formulaciones, nuevas pastas para imprimir en 3 dimensiones. Ahora quería, por hacer esto un poco más ameno, compartir un vídeo, no sé si se podrá ver, Sí, de cómo podemos imprimir 2 materiales, uno de grafeno y otro de... no sé si se puede. ¿Lo veis? Sí, lo estamos viendo, sí. Bueno, pues en este vídeo podéis ver cómo imprimimos una pasta que es de color marrón, que es la que sería el óxido de grafeno en agua, y la otra que es una pasta de cobre. Las dos tienen un poco la misma receta y nos permiten hacer este objeto tridimensional multimaterial. Y digamos que esos son un poco los retos a los que yo me estoy enfrentando y en los que estoy trabajando. Y ahora, pues nada, voy a dejar paso a los demás porque creo que somos muchos y el tiempo es limitado. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, ha sido realmente muy visual. Bueno, entre todas las aplicaciones que estamos viendo del grafeno, bueno, pues es curioso, ¿no?, saltar desde pilas, como hablaba Nacho, a aplicaciones en biomedicina, ¿no?, que parecen 2 mundos muy separados, ¿no? Zoraida, ¿nos puedes hablar un poquito eso de estas aplicaciones tan interesantes en biomedicina y salud del grafeno? Hola María. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en este transfer y bueno, al resto de participantes por los comentarios que ya han hecho. Sobre todo Nacho ha hecho un screening muy amplio de las aplicaciones de los materiales de grafeno, y centrándonos un poco en biomedicina y en salud, quizá sea un campo menos explorado, porque existen controversias en cuanto al uso de estos materiales grafénicos a nivel bio. Por el tema de la biocompatibilidad nos podemos encontrar con estudios donde se hablan de efectos tóxicos de estos materiales, otros estudios que garantizan un buen resultado. Quizá está un poco más verde el mundo de la aplicación de estos materiales grafénicos en este campo específico. Pero sí que es cierto que ya hay avances significativos, hay numerosos trabajos publicados y nosotros en particular dentro del grupo hemos participado en algunos proyectos donde se ha hecho uso de estos materiales en salud.
Mayoritariamente el grafeno, y como ha dicho Nacho y Clara, como es tan versátil en cuanto a propiedades, por supuesto la medicina hace uso de ellas, por ejemplo, en terapias térmicas antitumorales, por esa excelente conductividad térmica que tiene el material grafénico. También, como dijo Nacho, el transporte de fármacos de manera específica, de tal manera que tú puedas atacar a esa célula cancerosa, por ejemplo, sin que el resto del organismo vivo sufra. Pero quizá donde mayor aplicabilidad se está viendo es en ingeniería tisular. Nosotros en concreto participamos hace un tiempo en un proyecto en colaboración con un centro oftalmológico de aquí de Oviedo, en el que se hacía uso de membranas de óxido de grafeno, reducidas en este caso, para regenerar células oculares de ojos, digamos, dañados por algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces sí que se demostró en este caso la biocompatibilidad del material, tanto in vitro como in vivo posteriormente, con lo cual en este caso el estudio de biocompatibilidad estaba asegurado, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de tiempos cortos, que quizá pues haya que hacer estudios a mayor tiempo para ver si efectivamente sigue siendo seguro el material. Por otro lado, colaboramos también con un equipo de investigación en Madrid, en el que necesitaban reforzar prótesis utilizadas en ortopedia que sufrían desgaste por corrosión, y en este caso el grafeno permitió depositar una lámina de grafeno. Siempre que hablamos de grafeno no estamos hablando de este grafeno perfecto, como dijimos antes, sino que son materiales de esa familia que gracias a sus propiedades, en este caso en concreto, evitaban esa fricción que la prótesis sufría con el uso por parte del paciente, y de esta manera se alargaba su vida útil sin que causase efectos nocivos en la persona que la portaba. Pero quizá actualmente en lo que más estamos trabajando, en colaboración también con centros, en este caso de Polonia, es en el desarrollo de sensores. El mundo de los sensores es un mundo muy amplio, porque como se dijo Nacho, nos pueden servir para detectar un montón de especies, tanto a nivel medioambiental, pero particularmente a nivel de salud, porque estos sensores se utilizan como herramientas de detección de enfermedades. Entonces, aprovechando esa amplia variedad de características de los materiales grafénicos, podemos, digamos, customizarlos para hacerlos sensibles y selectivos a esa especie que nosotros queremos detectar. Por ejemplo, sustancias como la dopamina, que es un neurotransmisor, cuyos niveles anormales están directamente relacionados con enfermedades como el Parkinson o como el Alzheimer, pues sí que existen y siempre han existido métodos de detección, pero son métodos instrumentales que implican largos tiempos de análisis, elevado coste de la instrumentación que se requiere, y el poder desarrollar sensores electroquímicos en este caso, facilitaría mucho tanto los tiempos como los costes de ese análisis, con lo cual el rango de aplicaciones, si bien en salud, digamos que está un poco más verde que en otros campos, evidentemente han de hacer uso y han de beneficiarse de todas estas excepcionales propiedades que estamos mencionando de estos materiales grafénicos, y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a necesitar no ese grafeno perfecto, sino otro tipo de materiales que nos van a permitir disponer de ellos a escala suficiente como para poder fabricar dispositivos de manera suficiente para la aplicación. Y así a grandes rasgos son algunas de las líneas, si bien es cierto que también se está usando en la actividad antimicrobiana, por ejemplo, también, que nuestros compañeros del CIN también tienen experiencia al respecto, con lo cual quizá haya que esperar un poco más de tiempo para garantizar y que la gente esté más segura de esa no toxicidad de los materiales,
y para ahondar aún más en estudios de cómo puede afectar el tipo de material en un posible efecto secundario en un ser vivo. Pero vamos, yo creo que es un campo de aplicación que está vivo y que va a aprovecharse de estas grandes ventajas de los materiales grafénicos. Sí, y con muchas perspectivas. Sí, efectivamente, hay muchas perspectivas, pero con cierta cautela todavía. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Zoraida. La obtención del grafeno es costosa, luego si queréis podemos hablar un poquito más de ese punto. Es un material relativamente escaso y Grafenea es una empresa líder en la producción de grafeno, ¿no? Y premiada todavía el año pasado, ¿no? Por sus logros. Alba, como investigadora de esta empresa desde su creación, ¿qué nos puedes contar acerca de la producción de material y sobre todo si es posible producirlo en grandes cantidades y de un modo asequible? Vale, bueno, buenos días y gracias de nuevo por la invitación. Pues sí, en Grafenea producimos fundamentalmente los dos grandes formatos que hay de grafeno, que es el grafeno en polvo y el grafeno CVD, que ese sí que es una sola capa que tiene que ir soportada sobre un sustrato rígido. Porque a pesar de que a nivel atómico pues es un material muy resistente, cuando realmente tienes una sola lámina, no tiene integridad física, o sea, necesita ir soportado pues, sobre un polímero o sobre un sustrato que ya tenga dispositivos, pues bueno, depende un poco de lo que le interese al cliente final. Entonces, estos dos formatos, pues lógicamente se producen de manera muy diferente y en consecuencia las propiedades son totalmente diferentes y de ahí las aplicaciones que bueno, ya se han enumerado ahora. Entonces, por un lado está lo que se conoce como grafeno en polvo, y ese es el que se produce a partir del grafito, se hace una exfoliación química, se pasa por diferentes métodos de purificación y pues bueno, este material encuentra aplicaciones pues mezclándolo con otras matrices, como por ejemplo metales o polímeros, y para uso pues en materiales estructurales o sistemas de almacenamiento de energía. Y es un material que no tiene una calidad extrema ni un grado de pureza extremo, pero sí que va bien en ciertas aplicaciones y su método de producción es relativamente sencillo. Entonces, pues bueno, cuando nosotros empezamos, para que tengáis una referencia, pues se producían, claro, la demanda que había no era muy grande, entonces igual se producían como unos 5 kilos al año y ahora estamos produciendo 1 tonelada. Y la idea es bueno, pues, invertir en otro reactor que pueda producir 10 toneladas al año. Entonces, el tema del escalado, bueno, es complejo desde el punto de vista de que conforme vas escalando, pues tú tienes que asegurarte de que vas manteniendo las propiedades, o sea, que no vas perdiendo prestaciones por el tema de escalar. Y luego conforme vas escalando, pues bueno, el precio va bajando mucho también. Pues al principio, hace 10 años era muy caro, estaba en torno a 90 euros el gramo y ahora está en torno a unos 3 euros el gramo. Esto por la parte de lo que es grafeno en polvo. En Grafenea, por ejemplo, el mayor porcentaje de ventas se lo lleva el grafeno de altas prestaciones, o sea, el de alta calidad, que es el de CVD. En este caso, pues lleva como un 70% de las ventas que tenemos. Y el método de producción es totalmente diferente, o sea, en este caso es un proceso muchísimo más complejo. Hay una etapa inicial donde se utiliza un horno que hace un calentamiento a 1000 grados y el grafeno se crece sobre un catalizador metálico. Entonces, a diferencia del polvo, donde se utiliza grafito como base de fuente de carbono, en este caso utilizamos metano. Y una vez que tenemos esa lámina crecida, pues como comentaba al principio, hay que pasarlo al soporte que interese al cliente final. Pues hay gente que trabaja en dispositivos electrónicos flexibles, entonces pues tienes que pasarlo a un sustrato flexible, un cristal que tenga cierta flexibilidad o un polímero, o hay otra gente que a lo mejor necesita tener cavidades o agujeros perforados porque trabajan en membranas. Bueno, va un poco dependiendo de la aplicación final.
Y aquí sí que hay que tener en cuenta que esa parte de eliminar el metal y pasarlo a tu soporte final es muy compleja, porque aquí sí que estás manejando una lámina monoatómica, entonces es bastante complicado. Y a diferencia del otro, por ejemplo, como este va para aplicación en semiconductores, pues necesita procesarse en una sala blanca, que son salas donde se controla mucho el tema de la contaminación de partículas, de la humedad, de la temperatura, porque al final va para dispositivos electrónicos. Y, por ejemplo, en este caso, bueno, pues el escalado también es complejo, pero bueno, se ha conseguido escalar mucho. Pues al principio, también cuando empezamos, se producían muestras de 1 centímetro cuadrado, y ahora estamos trabajando ya en lanzar próximamente un producto de 20 centímetros cuadrados. O sea que ya se ha escalado mucho la producción. En cuanto a niveles, pues al principio la demanda también era pequeña y igual se producían como 12 sustratos al año de 10 centímetros de diámetro, y ahora tendríamos una capacidad de producir en torno a 8.500 sustratos al año. O sea que se va escalando mucho. La clave está en lo que digo, o sea, en mantener un poco las propiedades, en ir desarrollando procesos cada vez más automáticos, pues porque al principio eran totalmente manuales, o sea, con material de laboratorio del más básico, y ahora pues se va automatizando todo el proceso. Y en este caso pues era un material también muy caro, que al principio pues estaba en torno a 300 euros el centímetro cuadrado, y ahora ya está por debajo de 2 euros el centímetro cuadrado. O sea que esto luego también ayuda a integrarlo en lo que es la industria. Y luego, bueno, como novedad, por ejemplo, el último año hemos incorporado una nueva línea de producción, que es, producimos en Grafenea lo que son dispositivos electrónicos, pues porque vimos que había como una demanda por parte de los usuarios finales, que tenían muchos problemas a la hora de fabricarlos. O sea, se utiliza un proceso de litografía que muchas veces pues daña el grafeno, le deja residuos, le genera grietas, agujeros. Y entonces pues esta es como la última línea de producción que hemos pues incorporado últimamente. Yo creo que este es así como un resumen. Muchas gracias, Alba. Julio, bueno, estamos viendo eso, la investigación en el grafeno tiene un gran interés empresarial, tal como nos ha explicado Alba, y con los datos que nos ha dado, pues la producción o la demanda ha aumentado, las capacidades de producción realmente han variado mucho. Como presidente de la Alianza Española en Grafeno, desde donde se promociona la aplicabilidad empresarial y el desarrollo comercial del mismo, ¿qué nos puedes contar desde tu perspectiva? Hombre, el desarrollo del grafeno, digamos, es incipiente, pero yo creo que está acelerado comparado con otros materiales. La historia de los materiales siempre tarda, como el silicio, casi 40, 50 años. En cambio, el grafeno, antes de que cumpla 20 años, ya empieza a haber aplicaciones masivas. Hay un report que publicó el mes pasado Lux Research, una consultora americana, en el que dice que ya empieza a haber aplicaciones masivas del grafeno en el mercado. Principalmente, y más del 90% es en materiales compuestos, polímeros, pinturas, pero ya empieza a ser una cosa rentable, que evidentemente, y yo creo que también lo ha lanzado Alba, todo va a depender de la economía de escala. La industria química y la industria del grafeno. La industria química es puramente economía de escala. Digamos, simplemente en el año 17, desde el, digamos, aislamiento del grafeno, ya empieza a haber aplicaciones masivas. Se espera que en los próximos años sean uno de los tractores de la industria química y de la industria de los materiales que haya, y que hay que tener en cuenta que la industria química es la segunda industria más importante que hay en España. Aparte, se cita ejemplo de aplicaciones masivas y de ya llegar a mercado y con rentabilidades económicas, como cabría esperar de una empresa en la que se ha llegado ya a mercado. Entonces, digamos, ya hay ejemplos de aplicaciones, incluso, bueno, por ejemplo, también el consorcio RICH
Richard, quiere decir, es de la Agencia Química perdón, Agencia para los Productos Químicos, cada vez se está escalando a mayor nivel y cada vez está llegando a aplicaciones masivas de grafeno. Inicialmente fueron posiblemente aplicaciones exóticas, aplicaciones en equipamiento deportivo, que evidentemente ahí el precio del material era menos importante. Por ejemplo, hay zapatillas que valen a 150 euros zapatillas, pero también ha llegado al sector calzado básico para el consumidor, en el que evidentemente no va a valer a 150 euros. Evidentemente. Sí, que se acerque un poco. Julio, te oímos un poquito regulín. A vale. veces se nos va el Vale. gracias. ¿Lo oís ahora mejor? Sí, ahora mejor. Vale. Pues eso, se empezó con las aplicaciones exóticas en mercados muy nicho, por ejemplo, las raquetas de tenis, zapatillas de deporte, de muy alta tecnología, y ahora se ha llegado ya al sector calzado masivo, que realmente es el gran consumidor de materiales, y se ha pasado de aplicaciones muy exóticas en composites a composites masivos que sustituyen pues, otros materiales que tienen fibra o disminuyen la cantidad de fibra, que es lo que está ya permitiendo que la industria del grafeno esté desarrollando incluso con rentabilidad y que va a ser el tractor del desarrollo en los próximos años. Y en esta situación, España como país, yo creo que está muy bien situado, por lo menos a nivel europeo y posiblemente a nivel internacional. Muchas gracias, Julio. Una de las empresas que tenemos hoy es Curve Technologies, es la empresa que surge como una spin-off del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona y está dedicada al desarrollo de sensores de imagen de amplio espectro. Nuria, deciros que la página web que yo la estuve ojeando ayer es muy bonita, ¿no? Y además genera ya muchas expectativas, ¿no? Cuando entras y la ves y sale esa frase, ya la página ya te genera, curiosidad y expectativas. ¿Qué nos puedes contar tú desde tu perspectiva acerca de las aplicaciones del grafeno? Sí, bueno, la verdad es que la web de momento no tiene mucho contenido, pero bueno, se está trabajando en ello. Y bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Y bueno, pues si me preguntabas por las aplicaciones en este campo del grafeno, puedo decir que una vez que ya se ha dicho más o menos todo lo que se puede decir o casi todo sobre las distintas propiedades y las distintas aplicaciones, nosotros seríamos parte de los usuarios exigentes de los que hablaba Alba, ¿no? Necesitábamos ciertas propiedades electrónicas muy buenas que significan que el grafeno tiene que tener una calidad estructural importante y ausencia de defectos, impurezas y demás, ¿no? Entonces, bueno, por contarte un poco nuestra actividad en la empresa, como bien decías, estamos desarrollando sensores de imagen de amplio espectro y siempre pensando en aplicarlos a sistemas de visión artificial. Bueno, los fotodetectores que fabricamos están basados en un sistema grafeno más puntos cuánticos, por lo cual el grafeno es uno de los dos materiales fundamentales que utilizamos, ¿no? Y bueno, la motivación de todo esto es que como sabéis, las cámaras de luz visible en los últimos años están en todas partes y de muy buena calidad. Además, todos tenemos las webcams que estamos utilizando para vernos ahora o las que llevábamos en los móviles. Son sistemas que hace 10 años sería impensable que estuviesen a un nivel comercial de que los pudiera tener todo el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto ha sido gracias al desarrollo de los sensores de imagen basados en semiconductores. ¿El por qué? Evidentemente el precio. Ahora mismo la industria de los semiconductores, con grandes plantas de fabricación, puede llegar a precios muy competitivos y hacer productos con muy buenas especificaciones y bueno, pues lo que se produce ahí sería todo lo que podemos englobar bajo el nombre de microchips, ¿no? No solo sensores, sino procesadores, amplificadores,
cualquier tipo de componente electrónico. Pero ¿qué pasa con los sensores dirigidos a la parte invisible del espectro? Que es que hasta ahora son muy caros y por eso se han visto relegados a aplicaciones pues, solo en algunos sectores como el militar o el espacial, donde se puede gastar mucho dinero, ¿no? Entonces, para nosotros es importante alcanzar a ver esa parte invisible del espectro, porque las imágenes de las cámaras que tenemos ahora mismo, de las cámaras baratas, lo que hacen son imágenes que están destinadas al consumo humano, digamos. Lo único que podemos ver es lo mismo que vemos con nuestros ojos. Y sin embargo estamos perdiendo mucha información porque esa imagen va a depender de las condiciones de iluminación, de las condiciones climatológicas, de muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, en este nuevo mundo cada vez más autónomo y en el que queremos dotar de inteligencia a todo tipo de objetos, pensando, por ejemplo, en los coches autónomos llevan cámaras para detectar cualquier tipo de obstáculo en la carretera, ¿no? Si hay niebla, ese tipo de obstáculo no se podría ver y ese dispositivo no podría funcionar, en este caso un coche. Para poder integrar todo este tipo de visión en cualquier tipo de dispositivo necesitamos llegar a una tecnología barata que se pueda extender, ¿no? Entonces, lo que hacemos es implementar esta nueva tecnología, ¿no? Utilizando grafeno y puntos cuánticos. ¿Cómo funciona? Pues sería que los puntos cuánticos son la parte fotosensible, o sea, cuando llega un rayo de luz, llega un fotón, se generan unas cargas y el grafeno es lo que nosotros utilizamos para recoger esas cargas, llevarlas a donde queremos y poder generar una imagen. En este caso, el grafeno, por sus buenas propiedades electrónicas, permite una gran movilidad de las cargas en él, ¿no? Y un buen transporte electrónico. Y bueno, pues esto es lo que permite que este sistema además permita hacer esto con una eficiencia muy alta, un bajo coste y una gran ventaja del grafeno es que es compatible con todos los estándares de estas grandes plantas de fabricación de semiconductores de las que hablábamos, ¿no? Entonces, este sistema, bueno, pues nos permite hacer píxeles muy sensibles, no solo a la luz visible, sino al ultravioleta y al infrarrojo también, hasta aproximadamente 2 micras. Y esto es algo que hacerlo todo a la vez, digamos, no está al alcance de ninguna tecnología que esté disponible actualmente a nivel comercial. En este caso, pues sería un buen ejemplo de cosas que el grafeno nos permite hacer, que con otros materiales conocidos hasta ahora no podríamos haber hecho, ¿no? Siempre aquí pues, se podría distinguir entre dos posibilidades que nos puede brindar el grafeno para llegar a productos, que sería pues, mejorar productos ya existentes o aprovechar las propiedades tan especiales que tiene el grafeno para poder crear cosas nuevas. Y en este caso pues estaríamos en esa segunda posibilidad. Más decir sobre esto, pues que lo que queríamos en este caso es que a través de esta tecnología que permite hacer cosas que la existente no permite hacer y además esperamos que a un coste muy bajo en el momento que se pueda escalar, pues esto permitiría introducir estos sistemas de visión inteligente y abarcando un amplio espectro en muchos dispositivos más cotidianos y con una rentabilidad razonable. Y bueno, pues como ejemplo de lo que estamos haciendo con grafeno, pues eso sería. Bueno, una cosa más sería que el principal reto ahora mismo para nosotros es evidentemente la integración del grafeno en los dispositivos que estamos fabricando, ¿no? Por ello, esto es porque es muy importante hacerlo compatible con todas las tecnologías de fabricación que existen ya para cualquier otro dispositivo electrónico. Si logramos
poner en uso todas esas tecnologías establecidas, el producto tendría mucho éxito en cuanto a relación calidad-precio. Y el principal reto al que nos enfrentamos es conseguir grafeno de la calidad suficiente, y no solo de la calidad suficiente, sino en cuanto a homogeneidad. Porque, como decía Julio, al final lo más importante sería la economía de escala. Para ello, pues, la idea es producir muchos chips en un solo proceso, y para ello necesitamos grafeno de cierto área y que sean sus propiedades homogéneas. Eso es el mayor problema que tenemos ahora mismo. Entonces yo creo que, bueno, con lo que estáis diciendo, yo había empezado, la primera frase era que el grafeno se había perfilado como uno de los materiales del futuro, pero creo que habría que cambiarla ya, ¿no? Y decir que diríais ya, ¿no?, que el grafeno ya es un material del presente, ¿no? Julio decía, bueno, pues eso, que ya hemos dejado las aplicaciones exóticas y ya está, bueno, pues presente en el mercado, ¿no? Ya diríais que ya es asequible para los consumidores, que diríais eso, que ya es un material del presente, o creéis que todavía tenemos que seguir hablando como el grafeno de ese material del futuro, o con todas estas propiedades y todas estas posibilidades conviven ya presente y futuro con los retos que, por ejemplo, Nuria nos seguía planteando que existen, ¿no?, para la producción de determinado tipo de grafeno. ¿Cómo lo definiría yo? Sí, ¿cómo lo definirías tú? Un material del presente que tiene muchísimo futuro. Sí, la verdad que es una definición fantástica, ¿no? Es ya titular de prensa, ¿no? Material del presente con mucho futuro. Clara, Nacho, Zoraida, vosotros desde el INCAR, ¿cómo lo veis? Yo también coincido con Julio. Yo creo que al principio despertó muchas expectativas, pero entonces era un poco la cosa de vamos a usar grafeno para todo, y realmente no sirve para todo, y además depende qué grafeno. Era un poco la publicidad, un poco, no sé si decir, engañosa, que sea el grafeno como el material ese ideal. Entonces, pues a nosotros nos venía pues gente de empresas y tal, bueno, para intentar utilizarlo es que como es transparente, pues bueno, en cosas casi de disparate. Pero bueno, entonces, no sé, llegaba un momento que parecía que no iba a lograr esas expectativas que tenía, pues que nos iban a alcanzar. Pero poco a poco yo creo que ya pues hemos sido conscientes todos de que hay distintos tipos, con propiedades opuestas, y que buscando para cada aplicación el material de grafeno que es más interesante, descartando aquellas aplicaciones en las que podías encontrar otros materiales, por ejemplo el grafito mismamente, que te podía dar esas prestaciones, pues no usarlo decir, bueno, vamos a usarlo porque sí. No, entonces, bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en eso, y ahora haciendo una investigación más focalizada hacia los campos en los que realmente, pues son muchos, en los que realmente tiene interés o se puede sacar un beneficio, y buscando sobre todo, utilizando aquel grafeno de las características adecuadas, pues se han ido consiguiendo estos avances, y por supuesto que se va a alcanzar más. Quizás ahora no se hable tanto del grafeno así hacia el público en general como en los primeros años, pero que sí es ahora realmente donde se están consiguiendo los avances, una vez que se ha focalizado y que se ha avanzado en esta, bueno, cooperando entre los grupos y así. Sí, yo si me permitís, sí, también un poco, digamos, en la línea, se ve una cosa bastante clara, yo creo que en el caso del grafeno, que efectivamente lo que dice Julio, lo que dice Clara es que, bueno, la cosa tiene, digamos, los pies en la tierra de llegar a buen puerto. Y yo lo comparo, por ejemplo, con el caso de los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono, cuando se generaron, cuando se introdujeron, digamos, en el ámbito científico hace ya casi 30 años, que es otro nanomaterial hermano del grafeno, digamos, tenían también mucho potencial. Se habló del enorme potencial que tenían los nanotubos de carbono. Sin embargo, bueno, por distintas cuestiones, posiblemente porque son más caros de producir, es más difícil producirlos, no es tan fácil
el acceder a ellos de buena calidad, como en el caso del grafeno, pues las expectativas quedaron un poco limitadas. Se podía pensar al principio de la trayectoria del grafeno que podía ocurrir lo mismo que le ocurrió a los nanotubos de carbono y, sin embargo, como dice Julio, 17 años después se han logrado muchísimas más cosas con el grafeno que con los nanotubos de carbono tras 17 años. Y eso yo creo que efectivamente da una idea de que en este caso la cosa parece que va muy en serio. Es un poco, digamos, comparando con este otro caso, que es un nanotubos de carbono, que son un nanomaterial hermano del grafeno. Al final un nanotubo de carbono es un grafeno enrollado para formar un tubo. Y, sin embargo, por ese lado la cosa quedó limitada. En este caso no lo parece. Parece que la cosa tiene unos visos de realidad mucho más importantes ahora ya y en el futuro cercano. Sí, yo también, perdón, me gustaría añadir que nosotros, por ejemplo, lo que sí que fuimos viendo a lo largo de estos años es cómo, pues eso, se fueron focalizando y definiendo bien las aplicaciones y, sobre todo, los clientes finales que iban a utilizar ese grafeno en aplicaciones ya saben ahora realmente qué es lo que necesitan, porque al principio tampoco te sabían decir exactamente qué propiedades necesitaban, era en plan grafeno. Pero ahora ya es como mucho más específico, en plan de, no, pues mira, necesito que tenga tanta movilidad electrónica o tanto dopaje o tiene demasiados residuos. Entonces eso sí que ayuda a ir avanzando. Y luego nosotros sí que hemos visto, bueno, pues una evolución muy grande en el hecho de, pues de los tamaños que te van pidiendo. O sea, ahora la gente al principio pues eran mucho más a nivel de investigación, pues centímetros cuadrados. Ahora la gente ya trabaja con lo que son sustratos de, pues eso, de hasta 150 milímetros de diámetro, o sea, tamaños ya grandes. Y empresas que ya te empiezan a pedir recurrentemente, o sea, porque ya están prototipando y, o sea, yo sí que creo realmente también que en poco tiempo, quizá todavía igual unos años, despegue sobre todo el tema de los sensores. O sea, al final hay que tener en cuenta que los nuevos materiales pues tardan, pues eso, entre 15 y 30 años en llegar al mercado desde que se descubren. Entonces, bueno, hay que tener paciencia. Pues ya, si me permitís, y continuando con lo que está diciendo Alba, el tema de los sensores, lo bueno que tiene el grafeno, claro, es que como cada sustancia que tú quieres detectar te va a exigir que tu material de grafeno tenga unas características, y como ahora ya todos sabemos qué características tiene que tener para detectar esta sustancia, pues las posibilidades que se abren son inmensas. Al principio, y también en relación con lo que decía Nacho, la mayor parte de los sensores llevan integrados nanotubos de carbono, pues porque es un material pues también con unas prestaciones adecuadas para esta aplicación, pero claro, una vez que llegó el grafeno y que se nos pasó un poco la locura de vamos a aplicarlo porque sí, que entendimos que necesitábamos del material, nos hemos dado cuenta que podemos introducir en el sensor un material que no necesita ser tan perfecto, con lo cual a la hora de la fabricación nos facilita mucho pues, el tema, y por otro lado que nos permite tunear perfectamente nuestro sensor en función del analito a detectar, con lo cual las posibilidades que se abren, pero tanto a nivel de bio como a nivel medioambiental son inmensas, claro, y ahí sí que hay mucho trabajo ahora mismo pues porque todos sabemos qué necesitamos para detectar qué analito. Entonces, la Unión Europea parece que apostó, ¿no?, hace años también de forma clara por la investigación en el grafeno, ¿no?, con la creación esa de Grafeno Flagship, en la que, bueno, tanto el Consejo como las empresas en las que vosotros trabajáis son parte de esa asociación. ¿Creéis que fue un éxito, ¿no?, y que el punto en el que estamos es también gracias a esa apuesta clara y decidida en su momento de la Unión Europea por la investigación de esa forma multidisciplinar? ¿Cuál es vuestra experiencia o vuestra opinión en este sentido? Desde mi punto de vista, es evidente que la apuesta que hizo hace 8 años la Unión Europea ha empezado a dar sus frutos.
Es decir, tanto en la investigación básica como en investigación aplicada y en el desarrollo de las empresas. Es una pena que, por desgracia, no vaya a continuar hasta más que otros 2 años o 2 años y medio, porque apostó por otras cosas, pero apostó por grafeno y se ha notado. Es decir, ahora, en este momento, las empresas europeas están bajo el paraguas de la Flaxseed Grafeno, están muy, muy por encima de cualquiera de sus competidores. En este momento, o sea, sabemos, está muy por encima en calidades, en cantidades, en aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un éxito, tanto desde un punto de vista científico como también un punto de vista de desarrollo empresarial y de desarrollo de aplicaciones. Y por eso yo creo que España, que tenía un peso importante, y otros países, pues se ha notado. Sí, yo al hilo de eso, que España realmente en ese consorcio yo creo que era el que más socios tenía, ¿no? Entonces, en vuestra opinión, eso, ¿es que eso Italia que también, ¿eh? Italia, Reino Unido tenía muchos, sobre todo España, Italia y Reino Unido, pero se ha notado y a las empresas españolas se les ha notado. realmente en España, ¿no? Yo creo que podemos, ¿no?, decir que se puede, lideramos, ¿no?, actualmente, ¿no?, el futuro del grafeno, tanto a nivel de empresas como a nivel de investigación. ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? En producción de grafeno, en este momento en la Flaxseed, prácticamente, quitando alguno muy pequeñito o alguno que sí que está invertido en bolsa de Reino Unido, prácticamente todos, o los que están haciendo masivamente, es España. Entonces, sí que hay algún otro, o muy pequeñito, que son casi spin-off, o alguno, bueno, con mucha inversión bursátil, pero que tampoco tiene los números de las empresas españolas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista producción en grafeno, España es posiblemente el líder europeo. La relación investigación-empresa sí que también, tanto desde el punto de vista de la investigación en el INCAR como vosotros las empresas, veis que sí que hay esa transferencia, ¿no? Todos esos avances que se van consiguiendo en el laboratorio van llegando a la empresa y luego al mercado. ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido, Victoria? Tú que parece, vosotros que trabajáis en algo como la impresión 3D, que parece no tan cercano a la empresa, ¿cuál es tu experiencia o tu...? Bueno, mi experiencia, yo tendría que decir que nos gustaría que la empresa se acercara más a los investigadores y viceversa, ¿no? A veces es difícil que la empresa te apoye para seguir las rutas de investigación que tú quieres, porque la empresa pues normalmente está pensando en hacer productos y un investigador pues está pensando en entender mejor los materiales, en sacarle más conocimiento, en buscar nuevas rutas, y entonces a veces cambiar la forma de pensar de las empresas pues es difícil. En cuanto a investigación, en cuanto a la tecnología de impresión, pues la tecnología que yo utilizo, desgraciadamente todavía estamos en ese nivel de investigación básica. Entonces no sabría decirte si llegará a buen puerto o no. Desde mi punto de vista, pues tiene mucho potencial, porque poder combinar distintos materiales, imprimir diferentes materiales, pues es una cosa que te puede abrir muchas aplicaciones diferentes, pero yo desde aquí hago un llamado a que las empresas apoyen más a los investigadores. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Toda la investigación básica sin duda es esencial, ¿no?, para que luego haya aplicaciones futuras, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que no puede haber una aplicación sin un conocimiento previo de los temas a veces es difícil llegar a un punto medio en el que la empresa pues vea que tú le estás aportando, como decíais antes, la empresa se ha beneficiado de todos los conocimientos que tenemos, por ejemplo, en el INCAR acerca de este material de carbono. Pues sí, muchas empresas se han beneficiado de que nosotros divulguemos este conocimiento o pongamos o formemos a gente, doctores que tienen este conocimiento y que son capaces de lanzar pues este tipo de empresas, ¿no?, como fue Grafenea en su día o la empresa en la que trabaja Nuria. La empresa siempre se va a beneficiar de la formación que los centros de investigación ofrecen, porque al fin y al cabo no estamos solo investigando, estamos formando gente con altas capacidades
en un tema muy específico. Con lo cual creo que las empresas deberían buscar cómo revertir todo eso que van ganando, pues tanto de la Unión Europea como de la gente experta que tienen, en continuar que esto sea posible, que podamos seguir investigando. Quizás lo que yo investigo ahora mismo no es esencial para una empresa, pero quizás dentro de 10 años sí. Sin duda. Entonces, pues eso. Esta es mi opinión, mi humilde opinión. Sin duda, bueno, la investigación requiere, yo creo que financiación pública, por supuesto, pero financiación privada también es necesaria, ¿no?, para alcanzar ese nivel de inversión que se necesita. No sé cuál es vuestra opinión también en ese sentido. Los que estáis más metidos en las empresas y, bueno, que vuestro día a día también tiene muchas demandas y muchas complicaciones. Hombre, yo creo que va a ser determinante la capacidad de movilizar a todos los diferentes actores que forman parte del ecosistema del I+D, ¿no? Por supuesto, desde los grupos de investigación básica hasta las grandes empresas que al final son las que tienen capacidad de marcar tendencias en el mercado y también de detectar los intereses del mercado, de los usuarios finales. Al final, como de lo que hablábamos era de las capacidades para transferir todo ese conocimiento a productos concretos y que llegan al mercado, a ver, yo ahí creo que la clave va a estar en la capacidad de alcanzar acuerdos de colaboración público-privada. Es una parte muy complicada, pero siempre tiene que ser algo en la que ambas partes tengan interés. Y bueno, pues a ver, como ejemplo de transferencia tecnológica que hablabas, ¿no?, del grafeno, pues creo que es buen ejemplo la cantidad de empresas creadas como spin-off a partir de centros de investigación. O sea, eso es una buena muestra del interés que despierta el grafeno para transferir toda esa ciencia básica que se está haciendo a crear empresas. Porque en el momento que se da ese paso de convertir un grupo de investigación prácticamente en una startup, eso significa que hay un interés económico real. Nos tienen una pregunta en el chat, que la puedo ver, no, la puedo ver yo desde aquí, espera, que es la voy atrás, que es la voy a... que si puede Europa, ¿no?, con todo este esfuerzo de inversión, competir con otros países, ¿no?, como Japón, como Estados Unidos, como Corea, ¿no? ¿Creéis que la investigación que se realiza en Europa y en España, ¿no?, con esta posición líder en este campo, se diferencia respecto a la investigación que se realiza en estos países? Yo creo sinceramente que sin duda, o sea, la investigación que se hace en España es muy buena. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, el mayor mercado está en Estados Unidos, o sea que no se hace tan mal desde España. Sí que, o sea, estamos para competir, vamos, sin duda. Yo totalmente de acuerdo con Alba. En nuestro caso, nuestro mayor mercado está en Asia. Así que estamos compitiendo en todos los mercados que están comentando ahí. Y sin duda, ¿no?, la investigación desarrollada en los grupos de investigación, ¿no?, sin duda es lo que permite, ¿no?, también esta posición, ¿no?, luego de Europa y de España, ¿no?, dentro de los consorcios europeos. Clara, Nacho, ¿cómo lo veis vosotros? Clara, estás mutada ahora. Sí, al final, como estamos comentando, pues el avance se consigue partiendo de la investigación básica, pero colaborando con las empresas. Entonces, el hecho de que ya desde el principio se hayan lanzado empresas pues, como Grafenea, haciendo una gran apuesta por desarrollar
todo este campo, pues claro, al final pues con los años va posicionándolas y bueno, es fundamental esto. Sí. Sí, en Europa, bueno, hay muchos, desde el lado de los grupos de investigación y centros de investigación que hacen investigación queda más básica, o básica pero orientada a aplicaciones, hay grupos realmente muy buenos que son los que realmente están formando a mucha gente que luego va a las empresas, revierte, digamos, en beneficio de las empresas. Los centros de investigación estamos formando a gente que termina luego en vida laboral en empresas. Así que desde ese lado, bueno, y hay grupos realmente competitivos, tanto en producción de grafeno como luego en variedad de usos. Así que, digamos, existe un sustrato importante que apoya, digamos, esa labor que pueden hacer las empresas, pues aunque solamente sea por el lado de formación personal, que va más allá también, pero, digamos, la base que es formación de personal, desde luego, los grupos que hay en Europa no tienen nada que envidiar a lo que hay en Asia, en Estados Unidos. Bueno, y con lo que nos dicen Alba y Julio, ¿no? Que son sus grandes clientes, están, pues eso, a ambos lados del mundo, ¿no? Tanto Asia como Estados Unidos. La verdad es que suena muy bien y pone en valor, y yo creo que abre muy buenas perspectivas, ¿no? ¿Vosotros creéis que hemos cubierto todas las expectativas o cómo creéis? ¿Estamos realmente todavía en un punto donde es mucho lo que nos queda por conocer, o en qué partes, ¿no? ¿Qué diríais? Con tantas propiedades eléctricas, térmicas, ¿en qué campos veis la aplicación más inmediata y en qué otros campos veis que haría más falta que las tecnologías maduren? Tal vez en los biosensores, toda la parte, ahí veis que a lo mejor es un punto donde todavía nos queda un poco de recorrido, ¿no? Por llegar, ¿o cómo lo veis? Bueno, yo creo que en el tema de los sensores está muy avanzado. Quizá lo que comentaba antes, en el tema de salud, porque hay cierta reticencia todavía al empleo de los materiales grafénicos, pues quizá porque no hay estudios con el suficiente tiempo de uso para garantizar que es un material seguro. Pues como pasa cada vez que incorporas un material nuevo en un estudio, sobre todo in vivo, ¿no? Entonces, por esa parte, si bien es cierto que hay mucha investigación ahora importante en ese área, se queda todavía, como mucho llega a los estudios in vitro, es decir, todavía no dan el salto a una prueba real en un ser vivo, y quizás sí que por esa parte, en mi opinión, todavía hay cierto miedo, pero el tema de los sensores en aplicaciones ambientales, en almacenamiento de energía, incluso, yo creo que está asentado, si bien seguro podremos mejorar o sus propiedades o los métodos de fabricación para darles mayor peso en aplicaciones más asentadas, quizá. Pero hemos conseguido unos avances, yo creo, importantes en poco tiempo, que era lo que decía Nacho al comienzo, que este material al final es muy niño todavía, con lo cual aún le queda recorrido, yo creo. Yo creo que lo más, el esfuerzo mayor ahora se centra pues, en la integración del grafeno, cómo integramos el grafeno en el dispositivo, como comentaba Nuria, para poder aprovechar sus propiedades. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en tratar con electrodos para sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía, pues cómo integramos el grafeno, qué forma le damos a ese electrodo para que no esté, por ejemplo, apilado, que desaprovechemos las cualidades del grafeno, como por ejemplo la superficie que tiene. Entonces, es no solo la obtención del material, sino cómo gestionamos, cómo lo procesamos para poder hacer uso de él. Entonces, esto ya requiere, pues, en cada aplicación concreta, pues, la colaboración interdisciplinar entre distintos grupos, tanto desde la aplicación como del procesado, para poder sacarle el mayor beneficio a estas posibilidades que nos ofrece el grafeno.
Bueno, como añadir a lo que estaba diciendo Clara, yo apuntaría otros dos retos importantes que hay ahora a resolver para lo que hablábamos, poder llegar a productos reales. A mí ahí me gustaría destacar el pequeño cuello de botella que hay en cuanto a estandarización de los materiales y homogeneidad, ¿no? Y no solo de los materiales, porque hablábamos de que se podría hablar de familia de grafenos, muy distinto tipo de materiales, sino también de las técnicas de caracterización en sí mismas y de la forma de medir. Porque algo que queda por hacer en toda la comunidad del grafeno es establecer algunos estándares para que cuando se habla de grafeno y de las propiedades de un material en particular, de todo el mundo sepa de qué estamos hablando, ¿no? Y lo que se puede esperar de ese material concreto. Para eso yo creo que todavía es necesario hacer un mayor esfuerzo, que ya se ha hecho mucho hasta ahora, pero es necesario destinar un gran esfuerzo a temas de metrología y de control de calidad. Sobre el asunto que acaba de comentar Nuria, es muy interesante y en la Asociación Española de Grafeno lo primero que se hizo es un código de buenas prácticas con ciertos parámetros. Pero eso, y en colaboración con el Comité de Estandarización de la Flaxseed Grafeno, ha dado lugar a un proyecto de norma que ya se ha votado y aprobado para continuar. Evidentemente, las normas, los estándares tardan 3-4 años, pero ya ha pasado a la fase ya de votación y va a continuar y va a dar lugar a una norma. Eso nació en la Asociación Española de Grafeno. Hay una segunda que ya se ha presentado el primer borrador y ya tiene hasta el número, que tardará otros 2 o 3 años y por supuesto hace falta, pero hay un esfuerzo elevado, digamos, desde España pues van a nacer 2 normas directamente para el control de grafeno, pero aparte, por ejemplo, de la Flaxseed hay 30 o 40 normas estándares que se están trabajando. Hay uno aprobado ya en ISO, que acaba de salir el mes pasado, y ya se puede comprar la norma de métodos de medida de grafenos, especialmente grafenos en polvo, que ya es una norma ISO. Yo creo que el principio de marzo ya está disponible para comprar. Entonces hay un gran esfuerzo y posiblemente no creo que haya ningún material en la historia de los materiales que hayan llegado tantas normas y tan rápido a estandarización. Pues que una norma tarda 3 o 4 años. Pero bueno, en España también somos pioneros en eso y hay una primera y una segunda que ha salido. Y aparte, yo creo que a través de AENOR, bueno, la antigua AENOR, que ahora es UNE, también hay otra que en colaboración con el Comité de Estandarización de la Flaxseed, que está trabajando sobre eso. Allí también estamos trabajando muy fuerte desde la industria y en colaboración con centros de investigación, con CSIC, con un montón de universidades, con Grafena también está implicada, etcétera. Y bueno, estamos trabajando en ello porque yo creo que las empresas somos los primeros que vimos, o uno de los que vimos que era una necesidad. Bueno, Julio, muchas gracias, ¿no?, por avanzarnos esta buena noticia, ¿no?, de saber, ¿no?, también que España no solamente lidera todos los campos de investigación, sino también lidera este aspecto, ¿no?, de las normas de calidad y de control del grafeno. Muchísimas gracias. Yo creo que es una muy buena noticia también que has compartido con todos nosotros. Yo creo que, bueno, sí, que es la hora, son ya las 1:25. Quiero daros las gracias por la participación, quiero daros las gracias por haberlo compartido con nosotros. Yo me voy a quedar con la frase de Julio, que me ha gustado muchísimo, ¿no?, del presente y del futuro, y porque yo creo que es bueno, pues muy buena noticia saber que ahí estamos, líderes en este sector y con muchas perspectivas y un campo abierto para el futuro de la investigación y de la empresa, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo, ¿no?, de lo que hablábamos al principio, ¿no?, esta transferencia, ¿no?, y de esta alianza que tiene que existir entre investigación y empresa. Y yo creo que hoy en esta pantalla que podríamos hacer de resumen se ve
esta alianza y esta excelente comunicación. Nada, por mi parte nada más. Reitero mi agradecimiento a todos por participar y a Clara por ocuparse de toda la organización junto con Concha, que no la veis, pero que está aquí y hace un papel también muy importante. Así que nada más. Espero que nos podamos ver pronto de forma no virtual, in situ. Así que cuidaros mucho y muchísimas gracias. A los que nos habéis seguido, pues también agradeceros a todos, que yo creo que ya hemos estado 30 personas. Así que muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias. Gracias a vosotros, Concha. Hasta luego. María. Adiós. Chao. Adiós.